Se acabaron los tiempos de la gritadera. Se acabaron los tiempos de las amenazas. Se acabaron los tiempos de esos personajes que, prevalidos del poder que detentaban, le gritaban y le espetaban a todo aquel que les contrariaba o que les decía que estaban haciendo mal las cosas, que ellos eran los dueños del país y que harían lo que les daba la gana. Queda, por supuesto, mucho por decir sobre la captura de Nicolás Maduro y todo lo que hay alrededor de ella. Pero si hay algo plena y absolutamente claro, al menos en mi opinión, es que Nicolás Maduro fue entregado por el chavismo para salvar al chavismo, quitándose o amputándose un dedo para intentar salvar la mano. Sin embargo, yo creo que ya hay gangrena. Sin embargo, yo creo que el sistema no va a sobrevivir. Pero más allá de todo eso, no podemos hacer menos que disfrutar de las imágenes, de los sonidos, de las expresiones y de las declaraciones que nos ha dejado el inicio de esta semana de enero. Pues muy vistosos, agentes de la DEA lo están trasladando. Al parecer, como el propio Maduro dijo en algún momento, está lastimado de una pierna. Porque la patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver. Ahora te toca a ti llorar. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Lo he dicho siempre. Y también te he dicho que si los dejas entrar, no lo verás salir por las buenas. De más está repetirlo, porque ya todos lo tenemos perfecta y meridianamente claro. Gracias por estar de vuelta Fuera de Orden en una nueva emisión, cuando arranca, por supuesto, esta semana del año 2026 con noticias que parecen mentira. Parece mentira todo lo que hemos vivido este fin de semana. Parece mentira todo lo que nos tocó vivir a los venezolanos el día sábado, en medio de la madrugada, viendo cómo caían no solamente los capitostes principales del régimen, sino como también caían una buena cantidad de mitos. El primer mito que cayó, y debe decirse sin duda alguna, es el mito de la invencibilidad del chavismo. El chavismo no es invencible. Lo que pasa es que al chavismo, lamentablemente, no se le combatía de la forma apropiada, puesto que tenía a su alrededor a un cortafuegos que le servía de bombona de oxígeno y bolsa de colostomía a la vez, que era la oposición falsaria. Cuando yo escuchaba el pasado sábado a Donald Trump decir que él no le había informado de todo lo que tenía que informar sobre esta operación al Congreso, porque si lo hacía, la información se podía filtrar, sentí que de la misma manera podía señalarse a la oposición falsaria, puesto que cada vez que a la oposición falsaria se le ponía al tanto de una operación militar de militares venezolanos patriotas que buscaban derrocar al régimen, era la oposición la que filtraba la información y se terminaba cayendo todo. Por esa razón, no tiene que sorprender que Donald Trump, convertido de facto en el jefe de la oposición al chavismo, haya decidido prescindir de los servicios de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado por los momentos. Ha decidido Donald Trump de manera tajante que en este momento es la hora del pragmatismo y no la hora del sentimentalismo. Que hay que quitarse de encima las pasiones y los romances, mucho más cuando esas pasiones y romances han demostrado que en el pasado solo sirven para como prolegómeno de la traición. La emocionalidad y la pasión que despertó Juan Guaidó con su experimento del gobierno interino fue para la primera administración de Trump suficiente lección que no van a repetir en esta ocasión, mucho más cuando a la cabeza de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos se encuentra un hombre como Marco Rubio, quien empeñó buena parte de su capital político apoyando aquel experimento interino y lo pagó con la hiel del desprecio que esa clase politiquera, falsaria y prostibularia fue capaz de infringirle en la propia cara a los republicanos, cuando buena parte de esos personajes se sumaron nada más y nada menos que al comando de venezolanos con Biden y luego al comando de venezolanos con Kamala y estuvieron
Además, negando 3 veces antes del amanecer al propio Donald Trump en los 4 años infames de gobierno del aliado del chavismo, que fue este papanatas monumental de Joe Biden. El hombre que indultó Joe Biden, que le dio el perdón presidencial a los narcosobrinos, de una tipa que hoy está presa por los delitos que los narcosobrinos cometían a sus anchas por patrocinio y por orden de ella, como se demostrará en el juicio que ha arrancado el día de hoy, lunes 5 de enero del año 2026. Es evidente, estimados amigos, que lo que estamos viendo es largo y todavía está en desarrollo. Y en todo eso que está en desarrollo hay una cantidad de preguntas sin respuesta que pasará muchísimo tiempo o quizás no tanto, pero que tendrán respuesta. Los paralelismos históricos siempre son importantes. Y en esos paralelismos históricos los venezolanos podemos encontrar algún aliciente para entender lo que aquí puede pasar de ahora en tanto. Lo primero que yo tengo claro, y atención, que estoy intentando analizar en función de lo que estoy observando. Yo no soy un superdateado, yo no soy un vendedor de humo, yo no tengo fuentes en la Casa Blanca. Yo estoy viendo lo mismo que están viendo ustedes a través de los medios. Estoy tratando de analizarlo en función de lo que he leído con respecto a nuestro pasado y lo que otros también, amigos cercanos, colaboradores, han podido observar y hemos podido conversar en estos días. Lo primero que hay que decir es que para el momento en el que estamos hablando, el razonamiento inductivo y el razonamiento lógico nos conduce, amigos, irremediablemente a afirmar que todo nos orienta hacia la hipótesis de que Nicolás Maduro fue entregado por el chavismo. Cosa que aquí en este programa e inclusive en mis 2 libros yo he manifestado de forma reiterada que había señales de que eso en algún momento podría ser una opción para el chavismo y que lo estaban manejando al más alto nivel y se veía en ciertas declaraciones de la izquierda internacional. Entregar a Maduro para salvar al chavismo, echándole a Maduro la culpa de todo lo que había ocurrido, porque Chávez era bueno, porque el chavismo es una maravilla, pero el malo era Nicolás. Por lo tanto, salgan de Nicolás y sálvense los demás. El problema en medio de todo eso es que siendo el chavismo una confederación de familias mafiosas, en medio de esos acuerdos quedan algunos cabos sueltos todavía. El primer cabo suelto, que no es cualquiera, es una ciudadana llamada Delcieloína Rodríguez. Delcieloína Rodríguez Gómez es en este momento la figura responsable, nada más y nada menos, que de la conducción de un gobierno de transición de facto que cuenta hasta el momento con el tutelaje, no con el apoyo, con el tutelaje de los Estados Unidos. En sus redes sociales, Delcieloína Rodríguez Gómez ha manifestado que está dispuesta a trabajar de la mano con el gobierno de los Estados Unidos para normalizar las relaciones. Y por ninguna parte de ese texto que pueden todos ver en su cuenta de Instagram, si tienen estómago para ver a la mujercita esta, manifiesta que está dispuesta a encabezar un proceso de normalización de relaciones con los Estados Unidos y por ninguna parte habla devuélvame a Nicolás. Por ninguna parte lo dice. Vistas así las cosas, estamos en presencia de la comprensión por parte de Delcy Rodríguez de que, como decía Alberto Alvelo Torrealba, los gallos están cantando, los perros están aullando, recuerde lo convenido. Palabra más, palabra menos. Albricia pido, señores, que ya Florentino es mío. En medio de eso, cuando Donald Trump el día domingo le dice a Delcieloína o le manda el mensaje en una entrevista a un medio de los Estados Unidos diciendo: ella sabe lo que debe hacer y si no lo hace, sabe también que le va a ir peor que a Maduro. Bueno, ¿quieres más amenaza que esa? ¿Quieres más sentido pragmático de las cosas que esa? Ha dicho Donald Trump en una publicación de la Casa Blanca oficial con él sentado en una mesa en una foto, sentado en una mesa junto a el secretario de Defensa, el secretario de Guerra y el secretario de Estado: no jueguen, no pretendan jugar con los Estados Unidos. Maduro ya lo entendió, sin duda alguna lo entendió. ¿Es la traición un crimen?
Para los chavistas, que son unos criminales, la traición es su forma de vida, su forma de supervivencia. Traicionan cada vez que respiran. Por eso es que se sienten obligados a gritar leales siempre, traidores nunca, y dudar es traición. Pero ¿traición a quién? ¿Quién traicionó a quién en este juego? Dicen que cuando se investiga un crimen, lo primero que hay que buscar es quién es el mayor beneficiario de dicho crimen. Y si Delcy Rodríguez ha quedado en la presidencia o a la cabeza de un gobierno de facto con el tutelaje de los Estados Unidos, no es descabellado pensar que quien pactó con los Estados Unidos la entrega de Nicolás Maduro ha sido en efecto Delcy Rodríguez. Recuérdese que su hermano era el negociador estrella que iba, que sea a Qatar, que sea a Barbados, etcétera, etcétera, y que se reunía además con el negociador de los Estados Unidos, con el señor Grenell, en unas negociaciones que a esta hora no sabemos de qué se trataban, pero que podemos sospechar. Recuérdese que fue una operación de los Estados Unidos la que sacó de Venezuela a María Corina Machado, con la excusa de ir a recibir el premio Nobel, y recuérdese que fue una negociación de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez la que permitió en la Embajada de España que el señor Edmundo González Urrutia firmara un compromiso para escapar de Venezuela, abandonando así las responsabilidades que había asumido cuando asume la candidatura de la oposición falsaria. Todo eso, si empezamos a ver hacia atrás, empezamos a hilar fino y empezamos a encontrar todas las señales que esta gente dejó. Fue Delcy Rodríguez la encargada de negociar directamente la entrega de Nicolás Maduro, sin contar para eso con los factores del chavismo que controlan poder militar que ella no controla. Porque Delcy Rodríguez no tiene control militar. Delcy y su hermano no poseen control de Fuerzas Armadas, ni posee particularmente Delcy Rodríguez control ideológico del aparato de lo que queda del chavismo político, porque Delcy Rodríguez nunca fue militante de partidos, nunca fue dirigente política y llegó al chavismo tan tarde como en el año 2003, después del golpe de abril, como lo hizo Izarra, por ejemplo. En tal sentido, amigos míos, pareciera, cuando vemos por encima, que Delcy Rodríguez es la punta de un iceberg que puede incluir a otros factores del chavismo, pero quizás no a todos. Porque el haber entregado a Nicolás y haberse comprometido a otras cosas que Donald Trump asevera y repite su secretario de Estado, que se han acordado con ella, nos permite prever y entender que no es solamente la entrega de Maduro lo que se pactó. Sobre todo cuando vemos que en el juicio que se está desarrollando en los Estados Unidos hay 3 acusados. Además de Cilia y Maduro, hay 3 acusados más. ¿Y quiénes son? Nicolás Maduro Guerra, el bobo de la yuca. Ramón Rodríguez Chacín, asesino desde su más tierna edad. Y Diosdado Cabello. Los 3 están en esa acusación. Vale la pena preguntarse si lo que le ha pedido Donald Trump a Delcy Eloína Rodríguez Gómez para tutelar esa presidencia de facto que va a cumplir por un tiempo que no sabemos cuánto va a durar, ha sido precisamente eso. Entrégame a los otros 3. ¿Fue eso lo que ofreció? ¿Fue eso a lo que se comprometió? Estamos hablando de una promesa, de un juramento y de un compromiso donde Delcy Rodríguez es nada más y nada menos que con una presidencia de facto, la espoleta que le van a quitar a una granada que va a detonar al chavismo en su fase putrefacta, con sus cabezas criminales más señaladas, dejando a otras vivas por ahora para poder gestionar que ese barco llegue a puerto. Y que llegando a puerto le dé además tiempo a Donald Trump para asumir y resolver los eventos electorales que le quedan por el camino para colgarse la medalla definitiva de la erradicación del chavismo en el poder, con unas elecciones que tendrán que hacerse en algún momento para que de esas elecciones libres, tuteladas también por los Estados Unidos y vigiladas de cerca por la comunidad internacional, que si no lo permiten le van a caer otra lluvia de bombas. En esas elecciones, allí sí va a participar María Corina Machado. Por supuesto que esto es algo muy duro de tragar, pero como los dirigentes de la oposición falsaria
alrededor de María Corina Machado, le decían a la gente que tenían que tragar grueso y aceptar a Smolansky y aceptar a Ramos Ayú y aceptar a Superlano, pues ahora le toca a María Corina Machado tragarse la rueda de camión de que la primera mujer en ejercer la presidencia es Delcy Rodríguez y no ella. Pero esto es del todo malo. Esto es una condena para María Corina Machado. No necesariamente. Al haber apartado a María Corina Machado de esta fase crítica que se da con la salida de Nicolás Maduro del poder, probablemente la han salvado de terminar manchada por la sangre y por el fuego que se derramó en estos días, y no podrán acusar a María Corina Machado de ser parte de una invasión a Venezuela. Porque ella fue prácticamente despreciada. La mantienen a salvo, la dejan nadar guardando la ropa, y estaríamos hablando de que, en efecto, Edmundo González Urrutia, en este momento en el que estamos hablando, ya es historia, ya es polvo, eso se acabó, olvídate del guacamayato, eso explotó en 1000 pedazos, el gurruminato se acabó, si es que alguna vez empezó. Y lo que comienza en este momento es un desmontaje con una implosión organizada, segmentada, dirigida desde los Estados Unidos, en el cual se va a desmontar el chavismo, permitiendo en el futuro cercano unas elecciones libres en las cuales no me queda la menor duda que María Corina Machado debe participar. Escúchese bien, no es que puede, no. Es que María Corina Machado debe participar en esas elecciones, porque es ella la llamada a gestionar esto que va a quedar. Y entonces aquí tiene que haber un llamado de atención a María Corina Machado. María Corina Machado tiene en este momento la inmensa responsabilidad de constituir un grupo político respetable y con la fuerza interna suficiente que le permita asumir la labor que no puede asumir ahorita porque ni tiene el respeto ni tiene la fuerza, como dijo Donald Trump. Él dice que ella no tiene ni el respeto ni la fuerza interna. Probablemente no sea necesariamente así. Donde no tiene ni respeto y fuerza es en esa banda criminal que es el chavismo. Y donde no tiene respeto ni fuerza es en la clase política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está rodeado de Smolanskis, está rodeado de Leopoldos, está rodeado de Superlanos, está rodeado de Ledesmas, de yernos de Ledesma. Pretende rehabilitar a cualquier chavista que se te atraviesa por el camino. Y ha quedado María Corina Machado desmoralizada en este momento frente al gobierno de los Estados Unidos, puesto que María Corina Machado no puede decir cómo es posible que vayan a permitir a Delcy cuando María Corina dejó entrar a su alrededor a los yernos de Ledesma, incluyendo al chavista Izarra y a la rata destructora del Bolívar con el proyecto Bolívar Fuerte, que fue Rodrigo Cabeza. Entonces aquí hay que preguntarse, es que cuando María Corina escogía chavistas era bueno y cuando Donald Trump los escoge es malo. En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué le vamos a exigir, por qué nos vamos a quejar nosotros, los venezolanos, que somos unos ineptos, que no pudimos sacar a este tipo del poder, que no pudimos reventarle el techo a estos carajos? Le vamos a exigir al gendarme necesario que surgió ante la ausencia del gendarme necesario nacional. Tuvimos que esperar por una importación, por un importado. Apareció el gendarme necesario importado, puso orden, y después que pone orden, tú le vas a salir a exigir. Pero si tú no pusiste la carne en el asador, la puso fue Donald Trump. Donald Trump es el jefe de la oposición al chavismo de facto. Nos gusta, no nos gusta, poco importa. Ahí está Donald Trump. Ese es el jefe de la oposición en este momento. Y los demás nos lo tenemos que calar, aguantar, respirar y prepararnos para el futuro, haciendo la depuración del caso. Si María Corina Machado no depura su entorno, no va a poder depurar el país. Y eso va a corresponder. Eso es lo que va a venir. Pero no ahorita. No ahorita. Y cuidado, porque si la señora no se coloca en el sitio donde se debe colocar, estamos en momentos en los que, en momentos como este, desde el centro de la tierra surgen los liderazgos para encabezar las etapas históricas que a las sociedades les corresponde. Así que cuidado, porque si la señora no asume el rol que está esperando la historia de la sociedad venezolana, que ella asuma, lo asumirá otro.
Y ese otro puede ser conocido o desconocido. Pero cuidado. Porque pocos sabían hace 10 años quién era Bukele o quién era Milei. Así que, amigos míos, hay que tener cuidado. En todo caso, comprarse una póliza si estamos en los Estados Unidos. El mejor momento para comprarse una póliza fue ayer. El segundo mejor momento... Coño, Nicolás se tiene que comprar una póliza. Está en los Estados Unidos, coño. Ahí lo vi cojeando. Porque no tenías póliza. ¡Zamacuco! El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser. Demasiado Nicolás Mamaloduro cojeando mientras se lo llevan para la cárcel. Póliza de seguro de salud de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de salud donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, inclusive en una cárcel en los Estados Unidos. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio honestamente construido en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral, el Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ahora es que vas a entender, mamaloduro. Cilia reconcilia. Ahora es que vas a entender, si le mama lo blando, lo que significa el tener que declarar impuestos. Y si estás tú, organiza tus finanzas para que tu pago, tu declaración de impuestos en los Estados Unidos esté siempre al día. Y si se trata de formarte para ser uno más de los cientos de miles de preparadores de impuestos que necesita el mercado en los Estados Unidos, ellos te dan la formación y te permiten hacer una alianza comercial para que bajo el paraguas de su nombre construyas tu propia clientela como preparador de impuestos. Llama ya a Easy Tax to Go, porque en materia de impuestos en los Estados Unidos, Easy Tax to Go en el 2026 ya llegó y con todo. Ahora, tú sabes una cosa, yo me puse a ver a Cilia. Cilia, no te vas a poder operar con el doctor Ricardo Pérez, es lo que te digo. A mí me dicen, una persona mal hablada, que a Cilia Flores la convencieron de montarse en el helicóptero, que la llevaron fue engañada, que le dijeron, no, mira, que te está esperando el doctor Ricardo Pérez para quitarte las patas de gallo. Y ella dijo, ay, sí, cuando llegó, patas de gallo, ¡prum!, esposada. Pero en todo caso, usted puede, si no es Cilia Flores, claro está, hacer los arreglos en eso que está caído y levantarlo. Y si está muy grande, reducirlo. Y si está muy pequeño, engrandecerlo. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Yo les digo una cosa. Nosotros podemos pensar lo que querramos, pero hay imágenes que nos producen una alegría que nadie nos va a poder quitar. En este momento, como le digo, ya está aterrizando este helicóptero en medio de un fuerte operativo de seguridad. Van a bajar a Nicolás Maduro para que conozca al juez o la jueza que va a llevar su caso. Le sean leídos los cargos por parte del gran jurado de los Estados Unidos y conozca cuáles serán los términos de este juicio que enfrentará ante la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Ahí lo están bajando precisamente con un uniforme color beige, con unos zapatos o unos tenis color naranja, pues muy vistosos. Agentes de la DEA lo están trasladando. Al parecer, como el propio Maduro dijo en algún momento, está lastimado de una pierna porque habría intentado huir en algún momento. Lo están trasladando y, como lo decíamos también, al parecer hay otra persona, otro reo que está siendo trasladado, al cual no podemos identificar. Atrás de Maduro hay un fuerte operativo de seguridad y en este momento pues ya lo están trasladando. No sabemos si se trate de Cilia Flores, que es su esposa, no sabemos si pueda ser. Si es chaparrita, güerita, exactamente, sí, al parecer es la esposa Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Gracioso. Que están siendo trasladados precisamente. Ahí van a subirlos a una lancha también del servicio de la Guardia Costera de la DEA de los Estados Unidos. Hay una lancha que está custodiándolo y ahí hay un camión de estos conocidos como Rhino, en los cuales los van a trasladar. Hay por lo menos unos 15 elementos
sujetos armados, muy fuertemente armados, que están custodiando este traslado. Hay una lancha también de los servicios de seguridad de los Estados Unidos que está ahí muy cerca del traslado de Nicolás Maduro. Un ferry, ¿no?, que está también ahí cruzando mientras les están dando un espectáculo importante. Todo está siendo grabado en tiempo real y lo están trasladando en este camión, en este conocido como Los Rinos, un camión blindado fuertemente también armado, que va a ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos, en la Corte Federal del Distrito Sur. Ya está al interior de este camión y se iniciará el traslado para que enfrente la acusación que le hace el gran jurado de los Estados Unidos. Ahí, como lo pueden ver, hay un gran operativo de seguridad. Chaparrita y güerita. Qué gran narración, amigo mexicano. No sé quién eres, pero me caíste muy bien, ¿sabes? ¿Qué hay que decir con respecto a esto? Es la primera vez que una persona que haya ejercido legítima o ilegítimamente el poder en Venezuela haya terminado tras las rejas en un tribunal internacional. No es la primera vez que hay acusaciones contra un alto magistrado venezolano, pero sí entiendo que es la primera vez que ocurre esto en un tribunal internacional. Entiendo que para el momento en el que estamos grabando este programa ya Nicolás Maduro se ha declarado inocente de todos los cargos de los que se le acusa, lo que nos permite alegrarnos muchísimo, puesto que si se ha declarado inocente quiere decir que este personaje va a afrontar toda la rudeza de una condena cuando le demuestren todo lo que tienen con las pruebas y testimonios que poseen, incluidas pruebas e incluidos los testimonios de varios personajes clave. Atención, tendrán el testimonio de Leamsi Salazar. Tendrán el que fue escolta de Chávez y escolta de él. Tendrán el testimonio de la que fue su tesorera, la famosa enfermera de Chávez. Y de su esposo, el famoso escolta de Chávez. Tendrán además el testimonio de quien fuera el comandante del ejército, Cliver Alcalá Cordones, y el director de la inteligencia, del aparato de inteligencia con Chávez y Maduro, y además diputado de él, y además nombrado por él como cónsul en Aruba, Hugo El Pollo Carvajal. Tendrán también el testimonio de otro de los tesoreros de Maduro y de Chávez, el Tuerto Andrade. Y tendrán también el testimonio de otros personajes como Rafael Icea, como Aponte y otros muchos más cuyos nombres desconocemos, pero que en efecto han rendido testimonio. Con respecto a Cilia, la cosa es aún peor. Cuidado si Cilia Flores no termina con una condena superior a la de Nicolás Mamaduro. Porque de Cilia Flores no solamente está el tema de la extensa familia que tiene, sino que toda esa familia está metida en el crimen. Sus dos sobrinos fueron condenados. A los dos sobrinos los condenaron. Y en la condena de los dos sobrinos queda establecido en dicha sentencia que el dinero que ellos estaban logrando o que iban a percibir con el tráfico de 800 kilos de cocaína que iban a introducir a los Estados Unidos vía México, que ese dinero era para financiar toda la operación alrededor de la campaña de Cilia Flores por tomar el poder de la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015. Por esa razón, evidentemente, si se logró demostrar que ese dinero era para su campaña, para su uso, es en efecto claro que habiendo el vínculo sanguíneo con los dos condenados, ya Cilia Flores está condenada de salida. En la partida ya está condenada. Ya esa flor ya no retoña. Amigos, además de esto, hay otra situación que no se puede dejar de lado y que a mí me parece muy interesante. Y es el hecho de que no va a haber en este momento quien le pague el abogado a Nicolás Maduro. Lo va a tener que defender un abogado de oficio, un abogado público. Porque en el caso de los narcosobrinos, como estaban estos todavía en el poder, apareció una sabandija estrella de la boliburguesía petrolera chavista llamado Wilmer Ruperti
a pagar la defensa de los narcosobrinos, diciendo que tenía que hacerlo para que el presidente pudiese dormir tranquilo y que eso era una labor de patria que él estaba haciendo. Bueno, patria te van a dar tiene algún día, Wilmer Ruperti, porque esta no te vas a salvar, sabandija. Todo esto, amigos, ¿dónde conduce? Conduce a muchas cosas, pero además de eso nos permite saber que si Nicolás Maduro se ha declarado inocente hasta el momento en que estamos grabando este programa, quiere decir que el señor todavía tiene una carta bajo la manga y no tiene nada que ver con esos saluditos y estupideces que está diciendo el chavismo que el tipo hizo. No. Tiene que ver con algo más importante. Si el señor se declara inocente, es porque se va a negar a reconocer los hechos y mucho menos a echarle paja a otro. En tal sentido, cuidado, y si el tipo no les está diciendo a los que quedaron adentro, ojo, cuidado, porque yo todavía puedo hablar. Así que cuidado con lo que hacen. Todo esto además nos lleva al siguiente punto. ¿Es posible que Delcy Rodríguez haya pactado la entrega de Nicolás Maduro sin que Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, que son los que controlan el aparato militar y acción de calle, esta guerrillera y bandolera que ellos tienen, hayan estado al tanto? ¿Y qué pasa con el hijo de Nicolás Maduro y su familia? Y mucho más importante, ¿qué pasa con el entramado económico alrededor de Cilia Flores? Ese entramado que construyó ella durante años a la sombra del poder, con toda su familia en distintos cargos, inclusive administrando las finanzas del país a través de la tesorería donde estaba su sobrino, Eric Malpica Flores, que es la cabeza de un entramado económico boliburgués, donde se encuentran connotados personajes de la politiquería como Gerardo Blay, alrededor de esa asquerosidad llamada Fospuca, que es una empresa recolectora de basura que tiene de interpuestas personas a unos personajes como son Henry Camino y el señor José Simón El Arba, este último socio del bufete Gadea y Asociados, donde se encuentra Gerardo Blay como abogado y consultor jurídico de la empresa Fospuca, a la cual él mismo contrató como empresa recolectora de basura en el municipio Baruta de Caracas cuando fue alcalde. Las interpuestas personas, José Simón El Arba y Henry Camino, son interpuestas personas ¿de quién? Del señor Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. Entonces, esto huele mucho a boliburguesía. Esto huele mucho a que, en efecto, uno de los bandos dentro del chavismo decidió pactar con los Estados Unidos su supervivencia a costa de la pérdida de poder de los demás. Y aquí entonces tenemos que caminar hacia donde camina siempre una organización criminal, como el chavismo lo ha hecho siempre. ¿Y hacia dónde va esto? Recuerden que cuando Hugo Chávez dejó en el poder a Maduro, Maduro pasó el temporal del fraude electoral del 2013 con una pequeña ayuda de su amigo Capriles, que se negó a pelear como el gallo de Pascualita que es, que lo vendieron barato porque no quiso pelear, esta rata, este aquí, se negó a pelear. Cuando Maduro pasa ese duro tránsito, cuando pasa el duro tránsito de las guarimbas, además, en ese interregno, ¿qué hizo el tipo? Aceleró la purga de los elementos que más amenazaban su permanencia en el poder porque tenían demasiado en sus manos. Elías Jagua, que había sido vicepresidente con Chávez, Ramírez, el presidente de PDVSA, lo sacó del juego. Saca del juego a los jefes económicos de Chávez, entiéndase, Jorge Giordani y Nelson Merentes. Se lleva por el medio al chavismo histórico que acompañó a Chávez en sus primeros años, donde estaban personajes como Héctor Navarro y Analisa Osorio. Se los pega también. Se pega a los Chávez, a la familia Chávez, la saca del medio también, para luego terminar purgando a personajes como Tarek El Aizami, cuya purga fue mucho más violenta, con la purga de Miguel Rodríguez Torres, cuya purga fue también bastante violenta, y la purga de Luis Ortega Díaz, cuya purga fue también bastante violenta. Ni hablar del asesinato de Baduel, ni hablar del asesinato de otros personajes a lo interno del chavismo. ¿Qué va a hacer Delcy Rodríguez? Exactamente lo mismo. Purgar a quien tenga que purgar, con la excusa de es que se oponen a la paz de Venezuela que hemos establecido con los Estados Unidos. Y cuidado si esa purga no viene acompañada de una lluvia de luceros
Como los que le mandaron a Nicolás Mamaloduro, que le dieron material a John Gentillo, por cierto. Para que les quede claro. Porque si no les queda claro, lo que les puede caer es un traqui encima. Yo te digo, no. Yo te digo, mira. Cuando yo escuché, además, qué cosa tan infame, Nicolás Maduro, qué bicho tan chimbo. Good night, Happy New Year. Yo pensé inmediatamente en Astrojock. @Astrojock. Sigan a Astrojock en Instagram. @Astrojock. Astrojock está en Instagram. Está en X y está en YouTube. Astrojock tiene un canal en YouTube donde te va explicando qué es el método Chunks de aprendizaje del inglés. Para que tú entiendas cosas tan básicas como que cuando tú llegas a un lugar y es de noche, tú no dices good night, tú dices good evening. Como decía Alfred Hitchcock al empezar su programa, good evening. Tú dices good evening. Y cuando te vas, dices good night. O cuando te vas a dormir, good night. Eso lo aprendes con Astrojock, el mejor profesor de inglés del mundo. Síguelo en todas sus redes, síguelo en su canal en YouTube, @Astrojocks. Y si se trata de hablar correctamente cuando hay que comunicarse y decir lo que necesitamos decir y que nos comprendan, no caigas en el error de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que cuando habla grita, pero cuando escribe dice otra cosa. Qué rara es Delcy, ¿verdad? Delcy anda gritando, el imperialismo no pasará. Pero cuando escribe dice, estamos dispuestos a hablar, ¿oíste? Escríbeme, bobo, escríbeme, te estoy esperando. Que no te pase eso. Que tus gestos, tu comunicación escrita y tu comunicación verbal sean congruentes con un mismo mensaje y te ayuden a triunfar en la vida. Mi amigo Eduardo Villegas, coach de comunicación, te va a ayudar a fijar objetivos correctos en lo que se refiere a la comunicación en este 2026. Vamos a crecer comunicándonos mejor. Con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Hispanidad, Abogados y Asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. ¿Por qué no hubo programa el domingo, Daniel? Bueno, hubo 2 programas el sábado y después que yo terminé la segunda transmisión en vivo, amigo, me eché una pea divina. Y yo el domingo estaba enratonado celebrando la caída de Nicolás. ¿Qué pasa? Pues, uno tiene derecho. Yo, además de eso, yo lo prometí. Yo prometí que me iba a poner la falda escocesa en el año 2025 y lo hice. Sígueme en mi canal de WhatsApp y allí está el video donde yo me puse mi falda escocesa para recibir el año. Por supuesto que lo hice. Y también prometí la otra cosa, que si se daba la caída de Nicolás, yo me echaba una buena pea y me la eché. Pero este año podemos ir a Escocia de nuevo. Tengo muchas ganas de volver a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. No hagas como Nicolás. Nicolás no puede ir para Escocia. Tú sí puedes. Llama ya a la gente de Hablemos de Escocia en castellano y organiza tu vacación soñada en la bella tierra escocesa. Claro que puedes ir a Escocia cuando Hablemos de Escocia en castellano. Chicos, no es que uno se vaya a cebar con el que hace con el que le pasan cosas malas, ¿no? Pero yo les digo una cosa. Lo primero que hay que entender es lo que significa la traición. Bueno, pero él es su hijo, ¿cómo lo va a traicionar? Bueno, yo he visto... Ustedes no saben la historia de Julio César. De cómo Bruto fue uno de los que... Bruto, su hijo querido. Fue uno de los que le clavó el puñal por la espalda. ¿Será que Nicolásito está fingiendo? ¿Será que Nicolásito es parte de la cosa? Nicolásito dice que él estaba con su papá siempre y no estaba allí. Y el escolta de Nicolás tampoco se lo llevaron. Chicos, qué cosa tan rara. Que el hombre más cuidado del país no estaba. Sin embargo, vamos a ver mucho de esto. Vamos a ver muchas cosas histriónicas. Vamos a ver muchas cosas interesantes como esta. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Y a ti, papá, te digo,
hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. Y vas a ver a los muchachos. Daniel, que no te burles del mal ajeno. Ahora les toca a ustedes llorar. Ahora te toca a ti llorar, Nicolásito. Ahora les toca a ustedes, familia de Cilia Flores. Ahora es que les toca a ustedes llanto. Aprieten, porque ahora es que les toca a ustedes llanto. ¿Por qué? Porque han sido 27 años de ignominia en contra de la sociedad venezolana. Porque cuando Nicolás Mamaduro mandaba a sus esbirros a dispararle a los jóvenes venezolanos que estaban en la calle reclamando en contra de su régimen criminal, ustedes se montaban en las tarimas a bailar. Ustedes se burlaban de esos jóvenes. Ustedes les decían, guarimbero, te sale tocorón. Guarimbero llorón, te sale tocorón. Bueno, ahora hay que decirte a ti, huevón. Nicolásito llorón, a ti te sale tocorón. Y tocorón, por decirte algo bueno, ¿no? Podríamos decir que te sale Nueva York. Lo que pasa es que como tú no sabes dónde queda Nueva York, porque confundes a Nueva York con Washington, es mejor no decírtelo. Las lágrimas de las mujeres venezolanas que han tenido que ver a sus hijos irse de Venezuela, ¿dónde quedan? Las lágrimas de las abuelas venezolanas que conocen a sus nietos nada más por videollamada, ¿dónde quedan? Las lágrimas de los venezolanos que se nos han muerto familiares en Venezuela y hemos tenido que asistir a sus velorios por videollamada o ni siquiera eso. Porque o están trabajando o están demasiado ocupados y tienen que tragarse las lágrimas en su trabajo sabiendo que en Venezuela están enterrando a un familiar al cual no pudieron ni siquiera ver para despedirse. ¿Esas lágrimas dónde quedan? ¿Dónde quedan las lágrimas de esos padres venezolanos que tuvieron que dejar a sus hijos en Venezuela al cuidado de la abuela, al cuidado de la madre, al cuidado de un tío o al cuidado de un hermano mayor para irse a trabajar de lo que pudiesen conseguir en cualquier parte para poder enviarle un poquito de dinero para que puedan comer en estos años? ¿Dónde quedan las lágrimas y la juventud perdida de esa cantidad de jóvenes de la misma generación de Nicolásito Maduro que tuvieron que irse de Venezuela perdiendo sus mejores años en los trabajos que pudieron conseguir para poder medio vivir y llevarse el pan a la mesa? ¿Dónde quedan las lágrimas de todos esos venezolanos cuyos hijos han nacido en el extranjero y que hoy hablan con el acento del país en el que están y con dignidad viven allí sin poder inscribir a sus hijos en el consulado para reclamar la nacionalidad que les corresponde por derecho? Y las lágrimas de los venezolanos a los cuales se les ha negado el pasaporte en los países donde se encuentran. Y las lágrimas de esos venezolanos, y esto quiero decirlo porque tanto me lo han dicho, de esos venezolanos por adopción que encontraron en Venezuela su segunda patria y la hicieron en algunos casos su única patria. Porque se fueron desde España, desde Portugal, desde Italia, desde República Dominicana, desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, desde distintos confines del mundo y asumieron la nacionalidad venezolana y defienden a Venezuela en algunas ocasiones mucho más de lo que los venezolanos lo hacen y que sufren hoy haber tenido que regresar al país original en el que nacieron y que les nieguen también el pasaporte y que solamente te puedan decir: yo quiero que todo esto termine porque yo quiero por lo menos morirme en Venezuela. O que si me muero aquí, en Portugal, en Italia, en Colombia, en Perú, que me entierran en Venezuela. ¿Y esas lágrimas dónde quedan? ¿Por qué tengo yo que sentir conmiseración por estos tipos en este momento? ¿Por qué tengo yo que aceptar que un maldito izquierdista europeo venga a darme a mí clases de lo que significa ser venezolano, diciendo que ¡ay, qué horror! Esa invasión que hubo en Venezuela, ignorando que hubo 32 militares cubanos que cayeron custodiando a Maduro.
porque la escolta de Maduro eran cubanos. Entonces, esos no son invasores, los invasores son los yanquis, que se los bajaron y los mandaron con Fidel. Ah, no, es que los cubanos están... No, porque los Estados Unidos lo que quieren es el petróleo. ¿Y los cubanos qué quieren? La receta de las mandocas. ¿Quieren comer arepa? ¿Los chinos y los rusos qué quieren? Están allí porque nos simpatizan. Porque simpatizan con los venezolanos. Porque les gusta mi Venezuela, les gustan las novelas venezolanas. No, amigos. No. No nos van a convencer de que nuestra alegría en este momento, frente a las lágrimas de Nicolás Maduro hijo y frente a la desgracia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, nuestra alegría no es ilegítima, es completamente legítima. Nosotros sí estamos alegres por esto que ha ocurrido. Y aunque sabemos que el destino es oscuro y que lo que está ocurriendo todavía no está resuelto, nos queda el consuelo de ver a Nicolás Maduro cojeando en chancleta mientras se lo llevan unos agentes de la DEA para la cárcel. Nos queda el consuelo de ver a Cilia Flores sin su trajecito Gucci y sus zapaticos Ferragamo, Matarila y Lerón, caminando en chancleta mientras se las llevan bajo el frío de Nueva York a una celda bien fría, bien oscura y donde tampoco le van a dar arepa. Esta alegría es legítima y la preocupación que tenemos por el futuro de Venezuela también es legítimo. Y no nos van a venir a enseñar ustedes, izquierdistas zarrapastrosos, periqueros y buenos para nada, lo que significa la alegría de un venezolano cuando ve que el causante de su desgracia durante todos estos años lo han mandado para un calabozo. Y lo único que nos entristece, para que sepan y para que les duela, lo único que nos entristece con respecto a Nicolás Maduro es que lo mandaron para un calabozo en Nueva York y no lo mandaron a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.